Gloria a Dios. Y este texto es el que voy a usar. Romanos capítulo 7. Este texto es el que voy a usar para hablar el mensaje de esta tarde. Sea el mensaje corto o sea un poquito más largo, yo no sé. Amén. Pero cuando el Señor termine conmigo, yo termino también con ustedes. O sea, yo no pienso que un mensaje para que sea bueno tiene que ser largo. Amén. Yo pienso que un mensaje Dios lo manda, puede ser de 15, de 20, 30 Eso es. minutos. Pero cuando uno termina, pues todo lo que uno hable después sería ponerle un rabo al mensaje. Y Sí, Señor. Los mensajes de Dios no tienen rabo. Amén. Lo que tienen rabo son los perros y los Amén. dinosaurios. Vamos a el capítulo 7 de Romanos y el verso 18, 19 y 20. Esos tres versos. La palabra lee así para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este capítulo 7, de Romanos, aquí el que está hablando es el apóstol San Pablo. Amén. El verso 18 dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Sí, Señor. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Aleluya. Gracias, Padre. Bendice. Dios del cielo, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el apóstol Pablo que escribió esto para enseñarnos a nosotros verdades profundas, las cuales nosotros debemos de estudiar y aprovecharla para beneficio nuestro. Amén. En esta época. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que todos mis labios, para que lo que hablen esta tarde Gracias, sea de Dios. beneficio espiritual para todos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Vive Jesús. Gloria a Dios. Jesús. Primero, en esta introducción lo primero que quiero es presentar un panorama de lo que Pablo quiso decir con estos textos y de todo lo que quiso decir ahí en ese verso, en esos versos del capítulo 17. Gloria a Dios. Aleluya. Y Pablo lo que está diciendo aquí es que tú te conviertes a Cristo, nosotros nos convertimos al Señor. Y Cristo no vino a nuestros corazones para deshumanizarnos. Aleluya. Porque muchas personas a veces piensan que por el hecho que Jesucristo vino a mi vida y yo nací de nuevo, está inmune. Nosotros no estamos inmunes, porque nosotros somos personas convertidas al Evangelio, Amén. pero no estamos inmunes, nuestra naturaleza está aquí en nosotros. Sí, Señor. Amén. El nuevo nacimiento no significa que Dios viene y despoja de una vez por todas la naturaleza que teníamos, Amén. para entonces dejarnos inmunes al pecado. Gloria a tu Entonces el nombre. apóstol Jesús. Pablo lo que está diciendo es, porque uno se convierta a Cristo no significa que está deshumanizado, sino que tú sigues siendo un ser humano Aleluya. que no puedes bajar la guardia, porque dentro de esas verdades que el Señor ha sembrado en tu mente y en tu corazón, todavía hay la naturaleza, o existe esa naturaleza humana. Sí, Y en Señor. nuestra naturaleza humana, con todo lo que el Evangelio dice que hace en nuestras vidas, recuerde que la palabra de Dios es espiritual. Aleluya. La palabra de Dios es espiritual, tiene virtudes espirituales. Gloria a Cuando Dios. la palabra de Dios viene a nuestras vidas, trabaja con el espíritu del hombre y con el espíritu de la mujer. Cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas, trabaja con el alma de nosotros, no con la carne, no con la naturaleza carnal. En otras palabras, cuando uno viene a Cristo, no se convierte en nuestra naturaleza, se convierte el alma y el Aleluya. espíritu. Gloria a Dios. Porque eso es lo que perdura. Recuérdese que el cuerpo no va para el cielo. Sí, Señor. Amén. Así que nuestra naturaleza no le importa. Si tú oras, la naturaleza no le importa.
Si tú ayunas, tampoco le importa. Si vas a la iglesia, tampoco le importa. Nuestra naturaleza humana está presente. A ella no le interesa en lo absoluto que tú hagas nada para tratar de cultivar tu vida espiritual. Amén. Gloria a Dios. Y ahí que por eso yo digo, no se puede bajar la guardia. Vive Jesús. Ahora, yo quiero enfocarme en un título en este mensaje y es conociéndonos a nosotros mismos. Aleluya. Conociéndonos a nosotros mismos. Es tan fácil, hermano, nosotros conocer a veces más. En otras palabras, es más fácil conocer a las demás personas que conocernos a nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros siempre estamos mirando defectos, debilidades y deficiencias que tienen otras personas. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y hay a veces que cuando miramos a este y miramos a aquella, y si conocemos a las personas, no importa que sean familiares o amistades, mientras más cerca estamos de las personas, más conocemos de sus deficiencias, de su falta, de todas esas cosas que tienen. Y sabe una cosa, a veces sabemos, si usted le pregunta a una persona, y fulano de tal, a veces puede describir la deficiencia, la falta de esa persona, las debilidades que tiene esa persona, en su carácter, su forma de ser, las podemos describir con detalle. Pero sin embargo, si usted tratara de describirse ante los ojos de Dios como es usted, probablemente podemos fallar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Amén. Todo el mundo, hermano, tiene falta. Sí, Todo Señor. el mundo tiene deficiencia. No hay ningún ser humano que pueda decir, no, yo no tengo falta. Yo no tengo deficiencia, yo no tengo debilidades. Todos las tenemos. Pero usted sabe una cosa. Todo el mundo automáticamente tiene una tendencia a ocultar Sí, o Señor. disimular sus Vaya. debilidades. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos exponer nuestras debilidades. Nosotros no queremos exponer nuestros defectos. Gloria a tu Nosotros no nombre. queremos exponer, ¿verdad?, esas deficiencias que hay en nuestra naturaleza. Sí, Señor. Desde niños, nosotros ya estamos programados a tratar de ocultar aquello que no nos beneficia, que puede hacer que otros piensen mal de Gloria a nosotros. Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona empieza en una tarea de ocultar Amén. sus deficiencias y sus defectos. Entonces se busca un estuche. Se busca un estuche Y se encierra. y todas sus deficiencias, sus debilidades, sus defectos, los mete en un estuche en la conciencia. Aleluya. En la conciencia de nosotros existe una cosa, una parte que se llama subconsciente. En el subconsciente hay un archivo y en el subconsciente hay un basurero. En el basurero del subconsciente usted tira todo lo que no le gusta. Usted tira todo lo que no quiere. Usted tira todo lo que desaprueba. Todas esas cosas usted las tira allí al basurero de su subconsciente. Pero entonces también tiene un archivo donde hay una cajita Gloria a donde Dios. usted guarda a veces sus deficiencias, sus defectos y sus debilidades. Aleluya. Vive Jesús. Cada vez que una persona predica al frente en la iglesia, en Gloria a la Dios. calle, en campaña, donde quiera, por la radio, cada vez que usted oye a alguien a predicar la palabra de Dios cuando viene ungida, el propósito de la palabra de Dios es buscar sanar, restaurar nuestras deficiencias, nuestras debilidades, para hacernos más fuertes en la fe. Amén. Ese es el propósito de la palabra. La palabra quiere destapar el estuche Sí, Señor. de las deficiencias que tiene la persona. Gloria. La palabra de Dios quiere destapar ese estuche de estar guardadas las debilidades de la persona, los defectos de la persona. ¿Por qué? Porque esos defectos, esas debilidades, esas deficiencias que hay allí escondidas en el subconsciente son las que impiden que la bendición de Dios venga a la vida personal. Vive Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Y hay ciertos misterios que a veces se predican
para que la persona esté consciente de que esas cosas suceden en la vida nuestra. Gloria. A veces una persona se pregunta, ¿por qué será que en el Evangelio hay personas que prosperan espiritualmente, Señor. viven una vida tan linda, rodeada de bendiciones? El Señor los bendice, el Señor bendice su matrimonio, el Señor bendice su hogar, el Señor bendice sus finanzas, el Señor bendice todas las cosas que están rodeadas, que los rodean a Él, como hizo con Job. Mira, hermano, hay cristianos que Dios nos bendice y a veces nos quedamos perplejos. ¿Por qué? Si yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo me convertí a Cristo, yo nací de nuevo. ¿Por qué yo no puedo ser bendecido como esa persona? Y a veces sentimos hasta envidia de otras personas que son bendecidas y prosperadas. Pero eso sucede porque a veces nosotros no nos miramos a nosotros mismos. Porque a veces en la vida de nosotros hay cosas bien escondidas que nosotros forjamos olvidarlas. ¿Usted sabe lo que quiere forjar? Nosotros nos proponemos a olvidar aquello que encerramos, aquello que tapamos, aquello que pusimos en el subconsciente. Lo tratamos de olvidar. Aleluya. Pasan los años en el Evangelio y pasan los años en el Evangelio y esas cosas empiezan a ser olvidadas, pero están ahí. Amén. ¿Usted sabe quién es el único que puede sacar esas cosas de ahí? Cristo. El Espíritu Santo. Vive Jesús. El Espíritu Santo. Aleluya. Por eso es que en la vida cristiana, más de convertirse al Evangelio, cuando los apóstoles fueron llamados por Jesús, caminaron 3 años con Jesús, pero alguien escribió un libro bien bonito. El libro es pequeño, hermano, porque yo creo que aquel libro si le cuesta 6 o 7 dólares es mucho. Y a mí me dio por comprarlo porque el título decía antes y después de Pentecostés. Y ese título es subjetivo, a mí me llamó la atención. Y yo compré el librito y me puse a leerlo. Hermano, ese libro es una bendición. ¿Sabe por qué? Porque habla de los apóstoles antes de Pentecostés. Todas las deficiencias, todos los defectos, todas las debilidades que tenían esos hombres. Aleluya. Hermanos, caminando con Jesús, escuchando la palabra de Jesús, los consejos de Jesús, Gloria a Dios. las orientaciones de Jesús, estando con Jesús todo el tiempo, siendo discípulos, que tuvieron el mejor maestro que puede tener cualquier estudiante. Aleluya. Gloria a Dios. Y sin embargo, Aleluya, te adoramos, Dios. las deficiencias, las debilidades y los defectos estaban ahí todavía. Aleluya. Jesucristo muere, resucita de los muertos. Jesucristo es levantado al cielo. Y los defectos y las debilidades Ahí. y las deficiencias de los 12 apóstoles estaban ahí. Aleluya, Amén. gloria a Dios. Entonces, Aleluya. ¿qué pasa? Que el Señor tuvo que venir a destapar a través del Espíritu Santo. Por eso fue que Cristo le dijo, no se vayan a predicar fuera de Jerusalén. Ustedes no salgan de Jerusalén a ningún lado. Por eso yo puse un pensamiento en el internet que dice así: es más efectivo proyectar un ejemplo Amén. que un sermón de 1 hora. Sí, Señor. Gloria a Dios. ¿Saben por qué, hermano? Porque Jesucristo le dijo a los apóstoles, ustedes no vayan a ningún lado hasta que no sean revestidos del Espíritu Poder del Santo. Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. En otras palabras, Jesucristo decía, es indispensable que un predicador, un pastor, un ministro, un evangelista, un misionero esté ungido y lleno del Amén. poder del Espíritu Santo antes Jesús. de pasar este mensaje a otro. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y eso fue lo que sucedió. Aleluya. Ellos fueron al aposento alto y le dijo, quédense allí hasta que sean investidos, hasta que sean llenos del poder del Espíritu Señor. Santo. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Hermanos, y después que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, Entonces. usted ve que los apóstoles son otros. Amén. ¿Qué diferencia hace la llenura del Espíritu Santo en la vida de un hombre y de una mujer? ¿Qué diferencia hace la llenura del Espíritu Santo en la vida de un predicador? Gloria a tu nombre, Jesús. ¿Qué diferencia hace la llenura del Espíritu Santo en un ministro? ¿Qué diferencia hace la vida? ¿Qué diferente es la vida de un maestro de escuela bíblica cuando está lleno del Espíritu Santo? Señor. ¿Qué diferencia cuando hay un misionero que está ungido por el Espíritu Santo para ir a las misiones? Hermanos, a veces hay personas que fracasan en su ministerio y se preguntan por qué otros
se le llamó, se le dio el mismo ministerio y ha sido bendecido y prosperado tan enormemente. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué yo no? Y muchas veces, hermanos, es porque a esa persona le ha faltado algo. Él no supo esperar que Dios lo llenara de su santo espíritu. Gloria a Dios. Vive Jesús. Gloria Una a de las cosas que suceden a veces en nuestra iglesia es que Gloria a Jesús. confundimos el Espíritu Santo con gritería. Amén. Si la persona no grita, no brinca y no hace todas estas cosas, podemos rápidamente deducir, ay, pobrecito ese predicador, predica muy bonito, pero está medio apagadito. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, tenemos una mentalidad que el Espíritu Santo es ruido, alboroto. Amén. Y eso no es así. La unción del Espíritu Santo no, hermano, es para hacer tanto ruido. La unción del Espíritu Santo es que Dios le dijo, quédense allí, porque los iba a educar, los iba a enseñar, y tenía que sacar y arrancar Amén. Gloria a de Dios. su consciente todas aquellas cosas que tenían que ellos despojarse de ellas antes de llevar Alaba. a cabo la misión. Aleluya. Gloria a Dios. A veces tenemos experiencias con Dios y nos creemos que porque tuvimos experiencias lindas con Dios en el pasado, eso nos hace inmunes. Vive Jesús. Aleluya. Aleluya. Usted ha visto una llaga, cuando una persona con una infección en una herida, usted sabe que se forma una llaga Vive Jesús. y las llagas son duras. Si usted toca una llaga, cuando está bastante, se pone prieta así, las llagas son duras. Y la llaga lo que forma es una tapa, una cobertura allí en el lugar para evitar, para que por debajo pueda sanar y no se infecte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Algunas personas, hermanos, hay personas, y esto yo digo, esto no estoy hablando de cristianos corrientes, comunes y corrientes. Estoy hablando, no importa el título que tenga una persona, Sí, no señor. importa la posición que tenga una persona, no importa el ministerio que tenga por el frente. Amén. Nadie está inmune. El apóstol Pablo dice, no bajes la guardia, nadie está inmune. Amén. Todo el mundo, no importa la posición que tenga en el Señor, no está inmune. No puede bajar la guardia en ningún momento porque Amén. la persona tiene que saber que su naturaleza humana está ahí presente las 24 horas. Vive Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Le voy a referir a un hombre que probablemente tuvo unas experiencias tan bellas en la vida como quizás muchos hoy quisieran haberlas tenido y no las han tenido aún todavía. Ni tan siquiera una experiencia que se parezca a la que él tuvo. Y fue el rey David. El rey David era un muchacho que desde jovencito empezó a tener experiencias con Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Y él no tenía título ninguno. No tenía ningún tipo de título. El título no es lo que te hace a ti importante delante de Dios. Cuando David era jovencito, que era meramente un pastor de ovejas, David estaba ungido por Dios. David estaba lleno del poder de Dios. La Biblia dice que él se enfrentaba a los osos y a los leones para proteger las ovejas. Vive Jesús. Aleluya. Y cuando David fue a visitar a sus hermanos allá para llevarle algunos alimentos, se tropezó que allí estaba el pueblo de Israel detenido ante Goliat. Y él, sin tener experiencia de guerra alguna, quería enfrentarse a Goliat. Y dijo, ¿quién es un hombre que se pueda enfrentar a Goliat? Aleluya. Probablemente Saúl, lo que decía, y todos los demás valientes que había allí. Este muchacho adolescente es un atrevido que quiere enfrentarse a ese gigante que tiene más de 9 pies y tiene experiencia en la guerra y está vestido con ropa de guerra. Y trataron de meterle a David aquel carapacho y todas aquellas cosas y él no podía casi ni caminar, el muchacho. Y me dijo, no, quíteme todas estas cosas de encima, que yo me enfrento así, con mi propia ropa. Vive Jesús. Vive Jesús. Aleluya. Y David tuvo una experiencia allí. El Señor lo usó con la onda y la piedra que usaba él también para proteger el rebaño.
Dios lo que quiere es que tú uses lo que tú tienes, no lo que usa otro. Hoy hay muchas personas, hoy líderes, que están tratando de copiarse de lo que hace otro para ver si él prospera también. Sí, señor. Y eso no funciona así. Dios no tiene patrones en eso. Dios quiere que tú uses lo que tú tienes, tus capacidades. Y si te hace falta algo, pídeselo a Dios. Entonces David usó lo que él tenía. Le dio una pedrada a aquel gigante. Y no era tan fácil dar una pedrada por entre medio, ¿verdad? De esa vestidura que tenía, porque le dio en la frente. Sí, señor. Y él no lo mató con la piedra, él lo que hizo fue que lo achocó. Pero entonces él se fue y le cortó la cabeza a Goliat. David tuvo mucha experiencia. David fue ungido por Samuel para ser rey de Israel. Y él estaba consciente y él se encontraba inmerecedor de haberlo, que Dios lo hubiera puesto en esa posición de ser rey del pueblo de Israel. Y antes de llegar a su adultez, ya había sido ungido por